Había una mujer que durante 30 años cargó el peso de ser invisible. 30 años sirviendo mesas, limpiando pisos, sonriendo cuando no tenía ganas, aguantando en silencio lo que nadie debería aguantar. Una mujer que aprendió 7 idiomas sola, sin dinero, sin universidad, sin nadie que le dijera que era capaz. Una mujer que el mundo decidió ignorar simplemente porque llevaba delantal. Y una noche, un hombre entró al restaurante donde ella trabajaba, se sentó en la mesa del centro y le hizo el pedido en alemán, en voz alta, riéndose, seguro de que ella no entendería nada. Lo que ese hombre no sabía iba a cambiar la vida de los dos. Pero antes de contarte lo que pasó esa noche, necesito que sepas quién era realmente esa mujer. Porque la humillación que sufrió no empezó en ese restaurante. Empezó mucho antes. Empezó cuando tenía 16 años y la vida le cerró todas las puertas al mismo tiempo. Si estás viendo este video ahora mismo, detente un segundo. Comenta abajo de qué ciudad nos estás acompañando hoy. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela ahora. Dale a me gusta y suscríbete al canal para que historias como esta sigan llegando a quienes más las necesitan. Esta historia es para ti. Su nombre era Carmen Solís, 53 años, nacida en un pueblo pequeño del Estado de México, en una casa de 3 cuartos donde vivían 8 personas. Su padre era jornalero. Su madre lavaba ropa ajena. Cuando Carmen tenía 6 años, ya sabía que en esa casa los sueños eran un lujo que no podían pagar. Fue una niña seria, callada, de esas que observan todo y no dicen nada. En la escuela sacaba las mejores calificaciones de su grupo, pero nadie hacía fiesta por eso. Su maestra de 4º grado, la señora Refugio, fue la única persona en su vida que alguna vez le dijo algo que valía la pena escuchar. Carmen, tienes una mente que no desperdicia nada. Nunca dejes de aprender. Esas palabras se quedaron grabadas en algún lugar que ni ella misma sabía que existía, porque todo lo demás que le dijeron en los años siguientes apuntaba en dirección contraria. A los 16 años, su padre enfermó. No fue algo lento ni gradual. Fue un infarto que lo tiró en la cama de un día para otro y que le dejó la mitad del cuerpo sin movimiento. De repente, Carmen era la mayor de 4 hermanos. Su madre necesitaba ayuda y la secundaria quedó en segundo lugar. Primero en la lista de prioridades estaba sobrevivir. Consiguió su primer trabajo en una fonda del centro del pueblo. Servía enchiladas, quesadillas, sopa de fideos. Ganaba lo suficiente para poner dinero sobre la mesa de su casa y no mucho más. Las noches las pasaba cansada, con los pies hinchados y el cuaderno de la escuela abierto frente a ella, intentando estudiar lo que se había perdido durante el día. Pero la escuela esperó demasiado y terminó cerrando esa puerta. A los 18 años conoció a Rodrigo. Era mecánico, 2 años mayor que ella, con una sonrisa fácil y palabras que en ese entonces sonaban a promesa. Se casaron pronto, porque así se hacía. Porque el pueblo esperaba eso. Porque su madre dijo que era un buen hombre y que era momento de sentar cabeza. Durante 12 años, Carmen fue la esposa de Rodrigo antes de ser cualquier otra cosa. Cocinaba, lavaba, cuidaba a sus 2 hijos, trabajaba en lo que podía sin que él se molestara demasiado. Rodrigo no era un hombre violento en el sentido que la gente entiende fácilmente. Era violento de otra manera, con el silencio, con la burla, con ese tono de voz que usa el que sabe que tiene el control y disfruta recordártelo. ¿Para qué estudias si no lo necesitas? ¿Para qué quieres trabajar fuera si aquí tienes todo? ¿Quién te va a contratar a ti? Esas frases no se dicen una vez. Se dicen 100 veces, 200, hasta que la persona que las escucha empieza a repetirlas en su propia cabeza como si fueran verdad. Y Carmen las repitió por años, en silencio, convencida de que quizás tenía razón. Quizás no era suficiente. Cuando su hijo menor cumplió 7 años, algo dentro de Carmen se partió. No fue una pelea grande, no fue un golpe,
No fue un momento dramático que pudiera contarse fácil. Fue una tarde de martes en que Rodrigo llegó a la casa. Vio que la sopa estaba fría y la miró con esa expresión que ella ya conocía de memoria, esa expresión que decía «eres una inútil» sin abrir la boca. Y Carmen pensó «no más». No lo dijo en voz alta todavía, pero lo pensó con una claridad que no había sentido en años. Tardó 2 años más en irse, porque irse no es fácil cuando no tienes dinero propio, cuando tienes hijos, cuando tienes miedo de lo que dirá la familia, cuando el mundo te ha enseñado que eres responsable del fracaso de todo lo que tocas. Pero a los 32 años, Carmen Solís agarró a sus 2 hijos, 2 bolsas de ropa y el poco dinero que había juntado escondido durante meses, y se fue. Se fue a la Ciudad de México, sin plan, sin red de apoyo, sin nada más que las palabras de la señora Refugio guardadas en algún lugar que todavía funcionaba. La Ciudad de México no le dio bienvenida. La ciudad nunca da bienvenida, simplemente existe y espera que uno encuentre su lugar o se pierda. Carmen encontró un cuarto de renta en la colonia Tepito, pequeño, húmedo, con una ventana que daba a un pasillo oscuro. Pero era suyo. Era el primer espacio en su vida que no dependía de nadie más. Consiguió trabajo en una fonda otra vez, porque era lo que sabía hacer. Mesas, cocina, bandejas, sonrisas. Sus hijos iban a la escuela pública del barrio. Las noches eran difíciles, pero eran sus noches. 1 año después, a través de una vecina que trabajaba en limpieza, supo que el Hotel Gran Paseo estaba contratando personal para el área de servicios. Era un hotel de 4 estrellas en la zona de Reforma. No era el trabajo más glamoroso del mundo, pero pagaba más que la fonda, tenía prestaciones y, sobre todo, estaba en un lugar donde el mundo llegaba desde todos los idiomas posibles. Carmen se presentó. La contrataron como auxiliar de recepción, el puesto más bajo de la cadena. Su trabajo era recibir maletas, entregar llaves, responder preguntas básicas y sonreír. Eso era todo lo que esperaban de ella. Pero Carmen observaba. Eso siempre lo había hecho bien. Observaba a los huéspedes que llegaban de Alemania hablando rápido y gesticulando con las manos, a las parejas francesas que pedían información sobre museos con una pronunciación que sonaba como música, a las familias japonesas que se inclinaban levemente al saludar y usaban palabras que Carmen no entendía, pero que sonaban ordenadas, precisas, llenas de significado, y observaba a sus compañeros de trabajo paralizarse cuando un huésped hablaba en otro idioma. Veía cómo llamaban al gerente, cómo hacían señas, cómo el huésped se frustraba y el momento se volvía incómodo para todos. Carmen pensó, yo podría aprender eso. No lo pensó como una ambición grande, lo pensó como algo práctico, como quien aprende a usar una herramienta nueva porque la necesita. Empezó con el inglés. Tenía nociones básicas de la escuela, pero nada funcional. Compró un cuaderno barato en el mercado de la esquina y comenzó a anotar frases que escuchaba en el hotel. Good morning. Could you help me, please? Where is the elevator? Practicaba en voz baja durante su turno, en el baño, en el camino a casa, en la cocina, mientras hacía la cena de sus hijos. Cometía errores, muchos. Una vez le dijo a un huésped americano que el desayuno era en el 8º piso cuando era en el 1º, y el hombre volvió confundido y molesto. Carmen se disculpó, corrigió, y esa noche anotó el error en el cuaderno con letras grandes para no repetirlo. Así aprendió, equivocándose, corrigiendo, volviendo a intentar. El inglés tomó 8 meses en volverse funcional. Para el alemán se tardó más. El alemán era difícil, lleno de reglas que parecían contradictorias, palabras largas que la lengua no estaba acostumbrada a formar. Pero había un huésped frecuente, un señor mayor de Múnich llamado Herr Kaufmann, que venía al hotel cada 3 meses por negocios y que tenía la paciencia de un maestro de escuela. Carmen le preguntó una tarde si podía enseñarle algunas palabras. Herr Kaufmann la miró sorprendido. Luego sonrió y dijo que con mucho gusto. Durante 4 visitas seguidas,
Herr Kaufmann le enseñó alemán en la sala de espera del hotel, entre una reunión y otra. Le explicaba pronunciación, le corregía sin humillarla, le aplaudía cuando ella pronunciaba bien una palabra difícil. En su última visita, antes de retirarse, le regaló un diccionario alemán-español con una nota adentro que decía: «Para la señorita Carmen, que aprende con más disciplina que muchos estudiantes universitarios que he conocido». Carmen guardó ese diccionario durante 20 años. Lo seguía teniendo. El francés llegó con una familia parisina que se quedó 2 semanas. El italiano con un grupo de turistas de Milán. El japonés fue el más difícil y el más especial. Llegó gracias a una pareja de adultos mayores, el señor Takahashi y su esposa Keiko, que vinieron a México por su aniversario de bodas número 40 y que volvieron al hotel cada año durante 5 años consecutivos. Se hicieron amigos de Carmen con esa naturalidad silenciosa que tienen las personas que no necesitan mucho ruido para conectar. El señor Takahashi le enseñó japonés con paciencia infinita, y Keiko le regaló, en su tercera visita, un libro de práctica de escritura japonesa que Carmen llenó página por página en las madrugadas cuando sus hijos dormían. Así, sin universidad, sin academia, sin ningún certificado en papel, Carmen Solís aprendió a moverse en 7 idiomas diferentes, y el hotel no sabía lo que tenía. El gerente la usaba para resolver problemas con huéspedes extranjeros, pero nunca le cambió el cargo. Nunca le subió el sueldo de manera significativa. Seguía siendo auxiliar de recepción, el puesto más bajo, aunque en los hechos hacía el trabajo que habría justificado un título de relacionista internacional. Cuando le preguntó al gerente sobre un posible ascenso, él la miró con esa expresión que Carmen ya conocía bien, esa expresión que dice: «Te estoy haciendo un favor al tenerte aquí». Usted no tiene estudios, Carmen. Para ascender en la empresa necesitamos personas con carrera. Eso fue todo. Carmen siguió en su puesto otros 3 años. Hasta que el hotel entró en crisis, los dueños lo vendieron y los nuevos administradores llegaron con su propio equipo. A los empleados anteriores les dieron sus liquidaciones y los mandaron a casa. Carmen tenía 47 años. Sus hijos ya eran adultos. Estaba sola, con su liquidación en la mano y un currículum que no sabía cómo explicar lo que realmente sabía hacer. Mandó solicitudes a otros hoteles. Nadie le respondió. Las agencias de traducción le pedían título universitario y experiencia certificada. Las empresas de atención a clientes internacionales querían documentos que ella no tenía. Los meses pasaron. El dinero de la liquidación se fue adelgazando. Fue entonces cuando vio el anuncio pegado en la vidriera de un restaurante a 3 cuadras de su casa. Se necesita mesera. Presentarse de lunes a viernes de 9 a 12. Carmen se presentó al día siguiente. El encargado, un hombre de unos 40 años llamado Aurelio, la miró de arriba abajo y le preguntó si tenía experiencia en servicio. «Muchos años», dijo ella. La contrató esa misma mañana. Carmen no mencionó los idiomas, no mencionó el hotel, no mencionó nada, porque había aprendido que mencionar esas cosas solo generaba una pregunta que no podía responder bien. «¿Y entonces por qué está aquí?» Se puso el delantal y volvió a servir mesas. El Rincón de Candelaria era un restaurante de barrio en la colonia Narvarte. 30 mesas, carta sencilla, clientela local, caldo de res los domingos, pozole los viernes, menú del día de lunes a viernes. Un lugar honesto sin pretensiones. Carmen lo conocía de memoria después de 6 meses. Sabía qué mesa pedía siempre sin sal, qué familia llegaba puntual cada domingo, a qué hora la cocina empezaba a atrasarse con los pedidos del mediodía. Trabajaba bien, en silencio, con la eficiencia acumulada de décadas, haciendo exactamente eso. Aurelio la respetaba. Era un buen jefe en el sentido básico. No humillaba, no gritaba, pagaba a tiempo. Pero tampoco preguntaba. Era una mesera más en un restaurante de barrio, y eso era todo lo que necesitaba saber. Fue en ese contexto, un martes en la noche, con el restaurante a la mitad de su capacidad, cuando la puerta se abrió y entró Alejandro Fuentes.
Carmen lo vio desde el otro lado del salón, antes de que él la viera a ella, 40 y tantos años. Traje oscuro de corte europeo, reloj en la muñeca que valía más que el sueldo de Carmen en 3 meses. Entró con 2 hombres más, ambos con la misma postura, de quien está acostumbrado a que los espacios se acomoden a ellos, y no al revés. Miraron el restaurante con ese tipo de mirada que evalúa y concluye en segundos. Alejandro Fuentes eligió la mesa del centro, la más visible. Carmen terminó de atender la mesa que tenía y caminó hacia ellos con el bloc de notas abierto. «Buenas noches, bienvenidos. ¿Les doy la carta o ya saben lo que van a ordenar?» Alejandro Fuentes la miró con una sonrisa que Carmen reconoció de inmediato. No era la sonrisa de alguien que saluda, era la sonrisa de alguien que está a punto de divertirse. «Necesitamos un momento», dijo él, pero lo dijo en alemán, pausado, con la voz lo suficientemente alta para que los 2 hombres a su lado escucharan. «Dudo que la calidad de este lugar esté a nuestro nivel». Los 2 hombres rieron. Uno de ellos, el de la corbata gris, agregó también en alemán: «Al menos es barato. Eso hay que agradecerlo». Carmen no parpadeó, no cambió la expresión. Mantuvo el bloc abierto y esperó, con la misma cara profesional con la que atendía a cualquier cliente. Entendió cada palabra. Pero no iba a darles el placer de saberlo. Todavía no. «Entonces les doy unos minutos», dijo en español, con la voz tranquila y educada de siempre. «Cuando estén listos, me llaman». Se dio la vuelta y se fue. Alejandro Fuentes la vio alejarse y frunció el ceño. Algo no había salido como esperaba. «Ni siquiera parpadeó», murmuró en alemán. El de la corbata gris se encogió de hombros. «Seguramente está acostumbrada a que la ignoren». Carmen pasó la comanda de otra mesa a la cocina y volvió al salón. Trabajó con normalidad, llevó pedidos, cobró cuentas, sonrió cuando correspondía. Pero por dentro algo se había encendido, algo que llevaba meses dormido. Cuando regresó a la mesa de los 3 hombres, Alejandro volvió a hablar en alemán. «¿Tienen algo decente aquí?», le preguntó al hombre de su izquierda en voz alta, casi deletreando, como si quisiera asegurarse de que ella lo escuchara sin entender. «Difícil creerlo», respondió el otro. Carmen anotó algo en el bloc sin mirarlo y levantó los ojos. «Puedo sugerirles el filete al chile pasilla con arroz de cilantro. Es lo más pedido. También tenemos un caldo de mariscos que llegó esta tarde». Su voz era firme, profesional, como si nada hubiera pasado. Alejandro pidió el filete, los otros 2 también. Ella anotó todo, confirmó las bebidas, agradeció y se dio la vuelta. Mientras caminaba hacia la cocina, escuchó la voz de Alejandro, más alta todavía, en alemán. Gente así nunca sale de donde está, ni siquiera se esfuerza por entender el mundo. Carmen apretó el bloc con más fuerza, pero no se detuvo, no volteó, no dio ninguna señal. Pasó la comanda, siguió trabajando, y por dentro algo fue tomando forma. Algo que no era rabia exactamente, era decisión. 20 minutos después, Carmen llevó los platos. Los colocó con cuidado, sin derramar nada, uno frente a cada quien. «Buen provecho», dijo. Iba a alejarse cuando Alejandro la llamó. «Oiga». No usó su nombre, aunque el gafete estaba visible. «Solo oiga. Tráigame más agua y que esté fría esta vez». El vaso que estaba sobre la mesa seguía lleno, con hielo todavía flotando. Carmen lo vio. Asintió. «Ahorita le traigo». Cuando volvió con la botella, Alejandro la tomó de la mano sin mirarla, sin agradecerle, y continuó hablando con sus acompañantes sobre un contrato que estaban negociando, alternando entre español e inglés. Carmen se quedó parada 2 segundos. 3, esperando cualquier cosa. Un gracias, un gesto, cualquier señal de que era una persona en ese espacio y no un objeto de utilería. Nada. Se dio la vuelta y fue a la cocina. Aurelio estaba organizando las comandas. La miró. «¿Todo bien, Carmen? Esa mesa te está buscando pleito».
Ella respiró profundo. Estoy bien. ¿Segura? Segura. Y era verdad en el sentido más importante. ¿Estaba bien? No iba a romperse por esto. Había aguantado cosas más duras que un hombre arrogante con traje caro. La noche siguió. Los 3 hombres terminaron de comer. Pidieron postre, tomaron café. Durante todo ese tiempo continuaron haciendo comentarios en alemán sobre el lugar, sobre la comida, sobre el nivel de las personas que trabajaban en sitios como ese. Carmen oyó todo, guardó cada palabra, pero mantuvo el rostro vacío de emoción. Cuando pidieron la cuenta, Alejandro entregó su tarjeta sin mirar a Carmen. Ella trajo la terminal. Él pagó, no dejó propina. Se levantó, se acomodó el saco, y entonces la miró por primera vez con algo que parecía atención real. Gracias, dijo en español, pero el tono era el de alguien que está haciendo un favor. Se esforzó. Los 3 salieron riéndose. Carmen se quedó parada junto a la mesa vacía, sosteniendo la charola con los platos sucios. Las manos le temblaban un poco. No de miedo, de algo que llevaba décadas acumulándose. Aurelio apareció a su lado. ¡Qué tipo tan déspota! Carmen no respondió de inmediato. Luego dijo: va a volver. ¿Cómo lo sabes? Porque la gente así siempre vuelve. Necesitan público. Se dio la vuelta hacia la cocina. Y cuando vuelva, va a ser diferente. Esa noche, Carmen llegó a su departamento, con el cuerpo cansado y la mente acelerada. El departamento era pequeño, de 2 cuartos, en un edificio viejo de la colonia. Renta al corriente, a diferencia de meses anteriores. Luz pagada. Refrigerador con lo básico. Fue directo al baño. Bajo el agua caliente, dejó que los hombros cayeran por primera vez en horas. Cerró los ojos y pensó en Alejandro Fuentes. Pensó en las palabras que había dicho en alemán. Pensó en la cara que puso cuando ella repitió en español el pedido sin confundirse. Pensó en el placer que había sentido él al creer que era invisible. Y pensó en cuántas veces en su vida alguien había apostado a que ella no entendía. Cuántas veces habían tenido razón porque ella no tenía las herramientas. Y cuántas veces habían tenido razón simplemente porque nadie le había dado la oportunidad de demostrar lo contrario. Salió del baño, se sentó en la orilla de la cama y tomó el celular. Abrió la aplicación de alemán que todavía tenía instalada. Llevaba meses sin usarla. La pantalla mostró: secuencia de 241 días completada. Nivel C1. Cerró la aplicación. Tomó el diccionario de Herr Kaufmann del cajón del buró. Lo abrió en cualquier página. La nota del señor mayor de Múnich seguía ahí, doblada entre las páginas del centro. Para la señorita Carmen, que aprende con más disciplina que muchos estudiantes universitarios que he conocido, 53 años, 30 de trabajo, 7 idiomas aprendidos sola, de madrugada, con cuadernos comprados en el mercado y diccionarios regalados por extraños que la habían visto de verdad cuando su propio entorno no podía. Y estaba sirviendo mesas. No había rabia en ese pensamiento. Era más limpio que eso. Era una constatación. Alejandro Fuentes pensaba que ella no entendía nada. Pensaba que era invisible. Y ella había elegido dejar que lo creyera. Pero esa elección había tenido un costo que ya no estaba dispuesta a seguir pagando. Apagó la luz, se recostó. Y por primera vez en muchos meses, no se durmió pensando en las cuentas. Se durmió pensando en lo que iba a hacer cuando él volviera. 3 días después, Alejandro Fuentes volvió al restaurante. Era jueves al mediodía. El rincón de Candelaria estaba lleno. Carmen equilibraba 2 platos cuando vio la puerta abrirse. Alejandro entró solo esta vez. Traje azul marino, portafolio de piel, celular pegado a la oreja. Hablaba en inglés con alguien al otro lado, impaciente, haciendo gestos amplios con la mano libre. Eligió la misma mesa del centro. Carmen terminó de servir su mesa, recogió platos de otra y regresó al mostrador. Aurelio la miró. El mismo tipo, el déspota del otro día. Le digo a Rodrigo que lo atienda.
Carmen negó con la cabeza. Yo lo atiendo. Aurelio frunció el ceño. ¿Estás segura? Completamente. Tomó el bloc de notas, se acomodó el delantal y caminó hacia la mesa del centro. Alejandro todavía estaba al teléfono cuando ella llegó. Hablaba en inglés. Yes, I understand the concern, but we need to close this deal before the end of the week. No, that is not acceptable. Push them harder. Carmen se quedó parada. 10 segundos, 20, 30. Alejandro no la miró una sola vez. Ah, usted otra vez. Tráigame el menú. Carmen abrió el blog. Usted ya conoce la carta. ¿Le sugiero algo o prefiere elegir? Alejandro la miró con más atención, como si algo no cuadrara. Tiene buena memoria. ¿Recuerda a los clientes? A los que regresan. Sonrió. No fue una sonrisa amable. Bueno, entonces ya sabe que no acepto comida tibia ni servicio lento. ¿Entendido? Entendido. Perfecto. Tráigame un filete bien cocido, arroz, frijoles de olla y agua mineral. Rápido. Carmen anotó todo. ¿Algo más? No. Ya puede irse. Se dio la vuelta. Y antes de dar 3 pasos, escuchó la voz de Alejandro otra vez. En alemán, hablando solo, lo suficientemente alto para ser escuchado. Este lugar sigue siendo lo mismo. Triste. Al menos la comida es barata. Carmen se detuvo. Las palabras aterrizaron en un lugar preciso. No por la crueldad, sino por la seguridad absoluta con que estaban dichas. La certeza de que ella no entendía. La certeza de que era invisible. Respiró. Contó hasta 3. Y siguió caminando. Pasó la comanda a la cocina. Atendió otras 2 mesas. Llevó bebidas. Trabajó en automático mientras algo terminaba de decidirse adentro. 15 minutos después, llevó el plato de Alejandro. Lo colocó frente a él con cuidado. Buen provecho. Alejandro cortó un trozo del filete, lo probó y frunció el ceño. Está seco. Pedí bien cocido, no quemado. Carmen miró el plato. El filete estaba perfecto. ¿Quiere que lo cambie? No tengo tiempo de esperar, pero la próxima vez preste atención a lo que le piden. Sí, señor. Alejandro levantó los ojos. ¿Siempre es así de apagada? ¿O es solo conmigo? Carmen mantuvo el rostro neutral. No entendí la pregunta. Déjelo. Siga. Hizo un gesto de descarte con la mano, como si fuera una mosca. Carmen se dio la vuelta. Y entonces Alejandro habló en alemán, cortando otro trozo de carne, mirando el plato. La gente así nunca llega a ningún lado. Se quedan atrapadas en el mismo lugar para siempre. Carmen se detuvo en el centro del salón. Esas palabras no eran nuevas. Las había escuchado de otras bocas, en otras versiones, durante décadas. Rodrigo se las dijo de otra manera. El gerente del hotel se las dijo con más educación. El mundo se las había susurrado de 100 formas distintas. Y por primera vez en su vida, decidió que ya habían tenido suficiente tiempo de ser la última palabra. Se dio la vuelta. Caminó de regreso a la mesa de Alejandro. Se paró junto a él y esperó. Alejandro levantó la vista, irritado. ¿Qué pasó ahora? Carmen sostuvo el bloc con las 2 manos. Respiró y dijo, en alemán, con la pronunciación que había practicado miles de veces entre madrugadas y turnos dobles. El filete está en el punto que usted pidió. Bien cocido, como solicitó. Si tiene alguna duda sobre el término de cocción, con gusto se lo explico. El tenedor de Alejandro se detuvo en el aire. Parpadeó una vez, 2 veces, el cerebro procesando lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijo usted?, preguntó en español, la voz más baja, desconfiada. Carmen repitió, en alemán, sin prisa, sin rabia, con la claridad de alguien que sabe exactamente lo que está diciendo y por qué. El filete está en el punto correcto, bien cocido, como usted pidió. Alejandro soltó el tenedor. Se recostó en la silla. La miró como si la estuviera viendo por primera vez en su vida.
¿Usted habla alemán? Sí. ¿Desde cuándo? Desde que aprendí. La respuesta era tan directa que Alejandro tardó un momento en procesarla. Entonces, usted entendió todo lo que dije estos días. Todo. El rostro de Alejandro se puso rojo. No de vergüenza, de algo más complicado que eso. ¿Y por qué no dijo nada antes? Carmen lo miró con calma. Porque usted no preguntó. El salón continuaba con su ruido habitual, pero en esa mesa el aire era diferente. Dos personas que ocupaban lugares muy distintos en la jerarquía del mundo, mirándose de igual a igual por primera vez. Alejandro se inclinó hacia adelante, apoyó los codos sobre la mesa y sonrió, pero esta vez fue diferente. No era condescendencia, era algo más parecido al reconocimiento de alguien que acaba de perder una apuesta que creía segura. Interesante, dijo, volviendo al alemán. Entonces la mesera tiene habilidades ocultas. Carmen respondió también en alemán. No son ocultas. Simplemente nadie se tomó la molestia de preguntar. ¿Cuántos idiomas habla? Alemán, inglés, francés, italiano, japonés, portugués y español. Chino, básico, pero no lo cuento como fluido. La sonrisa de Alejandro murió despacio. En la mesa de al lado, la conversación se interrumpió. Aurelio, al fondo del salón, se quedó con la charola en la mano, mirando sin entender exactamente qué estaba pasando, pero sintiendo que algo importante ocurría. ¿Está mintiendo?, dijo Alejandro. No, pruébelo. Carmen podría haberse ofendido, podría haberse dado la vuelta, pero sabía que ese era el momento, el único que importaba. Alejandro sacó el celular, escribió algo rápido y le mostró la pantalla. Era una frase en francés. Carmen la leyó en voz alta. En francés, perfecta pronunciación. Alejandro escribió otra cosa. Italiano. Ella leyó. Japonés. Leyó. A cada idioma la expresión de Alejandro cambiaba. Se cerraba un poco más, se tensaba, como si estuviera calculando algo, y los números no le estuvieran saliendo bien. ¿Cómo es posible que una mesera hable 7 idiomas? Carmen respondió en español. Con calma, sin disculparse por nada. Yo no era mesera antes. Trabajé en hotelería durante 20 años. Aprendí los idiomas porque los necesitaba, porque me esforcé, y porque nadie me los iba a regalar. Estoy aquí porque las puertas que toqué no se abrieron, no porque no sea capaz de abrirlas yo sola. Silencio. Alejandro miró el plato, los documentos sobre la mesa, y de regreso a Carmen. Está desperdiciada aquí, dijo en voz baja. Eso no es algo que usted tenga que decirme a mí. Él asintió despacio. Tomó el menú, lo dejó. Tomó el vaso de agua, bebió, lo puso de vuelta con cuidado. ¿Cuánto gana al mes en este lugar? Eso no es de su incumbencia. Alejandro soltó una carcajada corta, esta vez genuina. Sin veneno. Tiene razón, no lo es. Llamó a Carmen con un gesto. La cuenta, por favor. Ella fue a buscarla. Cuando volvió, Alejandro pagó en efectivo y, por primera vez, dejó propina. Generosa. Se levantó, se acomodó el saco y antes de salir se detuvo junto a ella. Usted debería buscar algo mejor. Alguien con su capacidad no debería estar sirviendo mesas. Y se fue. Carmen se quedó parada, sosteniendo el dinero, mirando la puerta cerrarse. Algo había cambiado. Él la había visto. De verdad, sin lentes, sin filtros, sin el marco del delantal y el bloc de notas. Pero Carmen sabía algo que Alejandro todavía no sabía. Eso no era el final de la historia. Era el principio del verdadero capítulo. 2 días después, Aurelio llamó a Carmen antes de que empezara el turno. Oye, ese señor del otro día, el del traje, dejó su número. Dice que tiene una propuesta de trabajo para ti. Carmen tomó el papel. Un número de celular y debajo, escrito a mano. Alejandro Fuentes, consultora internacional AF. Lo miró durante varios segundos.
Podía ser una trampa. Podía ser la oportunidad que llevaba años esperando sin saber que la esperaba. Podía ser las dos cosas al mismo tiempo. Esa noche lo llamó. Alejandro contestó al segundo timbre. Sabía que iba a llamar, dijo sin preámbulo. Directo como hablaba siempre. Tengo una empresa de consultoría con clientes en Europa, Asia y Estados Unidos. Mi asistente renunció hace 3 semanas. Necesito a alguien que hable idiomas, que aguante presión y que no se quiebre cuando las cosas se complican. El sueldo es 3 veces lo que gana en el restaurante. El corazón de Carmen aceleró, pero su voz no lo reflejó. ¿Qué implica exactamente el trabajo? Coordinación de reuniones internacionales, traducción simultánea en algunas ocasiones, seguimiento a clientes, redacción de correos en varios idiomas, gestión de agenda, todo lo que una empresa que trabaja con el mundo necesita para no caerse. Carmen escuchó con atención. ¿Y cuál es la condición? Hay una prueba. El viernes tengo una reunión con clientes japoneses, socios potenciales de Tokio. Quiero que vengas, que observes, que tomes notas y que después me presentes un reporte de lo que entendiste. Si lo haces bien, estás contratada. ¿Y si no lo hago bien? Entonces ninguno de los dos perdió nada, salvo el viernes. Carmen pensó en su departamento, en la renta, en sus hijos que ya eran adultos, pero que le mandaban mensajes preguntando cómo estaba, en los 20 años en el hotel sin un reconocimiento real, en el diccionario de Herr Kaufmann en el cajón del buró. Acepto. Perfecto. Te mando la dirección. El viernes llegó con la velocidad con que llegan las cosas que uno espera, con una mezcla de esperanza y miedo. Carmen compró ropa formal en una tienda de segunda mano del centro. Llegó a la dirección que Alejandro le había enviado con 20 minutos de anticipación. El edificio era de cristal y acero, en Paseo de la Reforma. Moderno, frío, con guardias en la entrada y recepcionistas con audífonos. Carmen subió al piso 12. Fue recibida por una asistente joven que la llevó a una sala de juntas con vista a la avenida. Alejandro ya estaba ahí. La miró cuando entró. «Llegaron puntual», dijo, como si fuera lo mínimo esperado. «Los clientes entran en 10 minutos. Son ejecutivos de una empresa de manufactura de precisión de Tokio. Hablan japonés entre ellos y cuando quieren que no entiendas lo que están diciendo. Hablan inglés para lo formal. Quiero que escuches todo, lo que dicen en japonés cuando se voltean entre ellos también. Me interesa especialmente lo que dicen cuando creen que nadie entiende». Carmen asintió. Los ejecutivos entraron. 2 hombres de unos 50 años, trajes oscuros, expresiones cerradas. Saludaron a Alejandro con inclinaciones leves y revisaron la sala con miradas rápidas y precisas. La reunión empezó. En los primeros 10 minutos, Carmen escuchó, tomó notas y tuvo que reconocer algo ante sí misma. Había términos técnicos de manufactura de precisión que no conocía en japonés. El vocabulario especializado era diferente al japonés conversacional que había aprendido con el señor Takahashi y Keiko. El pánico tocó la puerta, pero no entró, porque Carmen había pasado 30 años aprendiendo a moverse en espacios donde no tenía todo lo que necesitaba. Ese era su terreno más familiar. Uno de los ejecutivos la miró directamente y dijo en japonés, con una expresión que medía: ¿Entiende lo que estamos discutiendo? Todos los ojos en la sala se volvieron hacia ella. Alejandro la miraba con una tensión que intentaba disimular. Carmen respondió en japonés, directamente al ejecutivo que había preguntado. Entiendo la mayor parte. Hay términos técnicos de su industria específica que no domino todavía. Si pueden hablar con algo más de detalle en las partes más técnicas, puedo seguirles perfectamente el hilo. El ejecutivo parpadeó. Luego se volvió hacia su colega y dijo en japonés, en voz baja: «Es honesta. Eso no es común». El segundo asintió. «Y su pronunciación es buena. Mejor que la del consultor americano que nos atendió la semana pasada». Alejandro, que no había entendido nada del intercambio, frunció el ceño y preguntó en inglés:
¿Todo bien? El primer ejecutivo respondió en inglés, con una pequeña sonrisa. Sí, solo estábamos comentando que su asistente tiene buena formación. La reunión continuó. Los ejecutivos ajustaron su ritmo cuando llegaban a los puntos más técnicos. Carmen tomó notas de todo: nombres, cifras, fechas, condiciones, preocupaciones, plazos. 1 hora y 40 minutos después, los ejecutivos se levantaron. El primero extendió la mano a Alejandro. Luego se volvió hacia Carmen y le dijo en japonés: «Fue un placer. Espero que trabajemos juntos de nuevo». Carmen respondió en japonés: «El placer fue mío. Espero lo mismo». Los ejecutivos salieron. La puerta se cerró. Alejandro se hundió en la silla y se pasó la mano por el cabello. Dios mío, estaba sudando frío. Miró a Carmen. ¿Qué dijeron entre ellos? En japonés, cuando se volteaban, Carmen organizó sus notas y habló durante 20 minutos. Presentó el reporte de manera oral, como él le había dado la opción de hacerlo. Cubrió los puntos de preocupación de los ejecutivos sobre los tiempos de entrega, las cláusulas que querían modificar en el contrato, el tema del presupuesto que consideraban alto, la expectativa de ajuste del 12% en el valor final, y los comentarios privados que habían hecho entre ellos sobre la confianza que necesitaban ver antes de firmar. Cuando terminó, Alejandro la estaba mirando con una expresión que Carmen no le había visto antes. «¿Por cuánto tiempo has vivido con esa capacidad y nadie te la ha reconocido?», dijo. Era una pregunta que no esperaba respuesta, pero Carmen respondió de todas formas. 30 años. Silencio. Alejandro tomó una carpeta de la mesa, la abrió y sacó un contrato. «Esto es lo que te ofrezco. Revísalo con calma. Cualquier duda me llamas esta noche o mañana en la mañana. El lunes comienzas si estás de acuerdo». Carmen tomó el contrato. Lo recorrió con los ojos. El sueldo era el cuádruple de lo que ganaba en el restaurante. «¿Tienes alguna pregunta?», dijo Alejandro. «Una sola». «¿Por qué yo?». Alejandro la miró directo. «Porque eres la mejor que he visto en mucho tiempo, y porque la gente honesta que admite lo que no sabe me genera más confianza que la gente que finge saberlo todo». Carmen dobló el contrato y lo guardó en su bolsa. «El lunes estoy aquí». Salió del edificio y se quedó parada en la banqueta de Reforma, con el tráfico pasando y el sol de las 5 de la tarde cayendo directo sobre ella. Llamó a Aurelio. «Aurelio». «Conseguí el trabajo». Del otro lado, silencio. Luego la voz del encargado, más suave de lo que Carmen le había escuchado en 6 meses. «Lo sabía. Desde el primer día que llegaste, lo sabía. Voy a tener que dejar el restaurante». «Claro que sí. Ve. Mereces esto y más». «¿Cuándo empiezas?» «El lunes». «Entonces descansa el fin de semana». «Llega fresca». Carmen colgó. Siguió parada en la banqueta. 53 años. 30 de trabajo invisible. 3 décadas de aprender en silencio. De guardar en cajones lo que nadie quería ver. De aguantar en silencio las palabras de quien creía que tenía el derecho de definir lo que ella valía. Y ahora estaba parada en Paseo de la Reforma con un contrato en la bolsa. No lloró. No era el tipo de persona que llora en las banquetas, pero algo en su pecho se aflojó de una manera que hacía mucho tiempo no sentía. El lunes llegó. Carmen se presentó a las 8:45. Alejandro llegó a las 8:15 con un café en la mano y una lista impresa. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» «Bien. Hoy va a ser intenso. Aquí están los clientes a los que hay que llamar antes del mediodía. Alemanes, 2 de ellos. Un italiano. 3 americanos. Agenda reuniones para esta semana. Confirma horarios y mándame todo por correo antes de la 1. Carmen tomó la lista. 12 nombres. 4 idiomas. «¿Puedes tenerlo para la 1? «Para las 12:30. Alejandro la miró un momento, luego asintió y se fue a su oficina. Carmen encendió la computadora y empezó. A las 12:20 mandó el reporte. 11 llamadas completadas,
9 reuniones agendadas, 2 problemas de agenda resueltos, notas de cada conversación con los puntos relevantes. Alejandro respondió en 3 minutos. Excelente. Puedes salir más temprano si quieres. Carmen se quedó hasta las 6 terminando correos pendientes que nadie le había pedido, pero que ella veía que hacían falta. Las semanas siguientes fueron las más intensas que había vivido en mucho tiempo, pero también las más vivas. 3 meses después de haber entrado a la consultora, Carmen ya coordinaba reuniones sin que Alejandro estuviera presente. Los clientes la conocían. La buscaban directamente. Los ejecutivos japoneses de la primera reunión volvieron y pidieron específicamente que ella estuviera en todas las juntas. Un martes en la tarde, un cliente alemán llamó furioso. Un contrato había tenido un retraso que nadie le había informado a tiempo y estaba listo para cancelar todo. Alejandro estaba en Monterrey en otra reunión. Carmen atendió la llamada. Habló en alemán durante 45 minutos. Escuchó las quejas con atención real, no con la paciencia fingida del servicio al cliente, sino con la paciencia de alguien que entiende exactamente lo que el otro está diciendo y por qué está molesto. Reconoció el error sin defensas innecesarias. Propuso una solución concreta. Renegoció el plazo. Mantuvo el contrato. Cuando Alejandro regresó al día siguiente, todo el equipo ya sabía lo que había pasado. Él la llamó a su oficina. Me contaron lo de Miller, dijo. Estaba listo para irse. Lo sé. ¿Qué le dijiste? La verdad. Le dije que hubo un error de comunicación de nuestra parte, que asumíamos la responsabilidad y que teníamos una solución específica lista para él. ¿Y aceptó? Con una condición. Quiere que yo sea su contacto directo de aquí en adelante. Alejandro la miró en silencio un momento. Entonces, así será. Salió de esa reunión con el paso firme de alguien que sabe exactamente en qué lugar está parado. Pero 2 semanas después, algo que Carmen no esperaba llegó a cambiar todo de nuevo. Alejandro entró una mañana con una expresión diferente. Pasó directo por el área de trabajo sin saludar y cerró la puerta de su oficina. Carmen lo notó. Eso no era su manera de llegar. 15 minutos después, la puerta se abrió. Carmen, pasa. Ella entró. Alejandro estaba sentado frente a la pantalla con el rostro tenso. Siéntate. Se sentó. ¿Pasó algo? Alejandro la miró. Tengo que contarte algo. Y no te va a gustar. El estómago de Carmen se apretó. ¿Qué? Alejandro respiró profundo. ¿Recuerdas la primera vez que fui al restaurante? Sí. No fue casualidad. Carmen no dijo nada. Esperó. Tengo un amigo que trabajó en el Hotel Gran Paseo hace varios años. Cuando cerraron, él me habló de una empleada de recepción que hablaba varios idiomas, que había aprendido sola y que no tenía dónde aterrizar después del cierre. Me quedé con eso. Tiempo después, por pura curiosidad, le pregunté qué había sido de ella. Me dijo que había escuchado que estaba trabajando en un restaurante de Narvarte. Carmen sintió que algo frío le subía por la espalda. Fui a verificar si eras tú. Y perdí el control de mi propio ego. Quería solo confirmar que eras la persona de la que me habían hablado. Pero llegué y algo en mí decidió que era buen momento para sentirme superior. Hablé en alemán. Fui grosero. Te hice el blanco de algo que no tenías por qué aguantar. Pausa. Y me arrepiento, con sinceridad. Carmen lo miró durante varios segundos. ¿Qué quieres que haga con eso? Nada. Solo quería que lo supieras. Si quieres irte, lo entiendo. Te doy carta de recomendación. Te pago lo que corresponde, lo que necesites. Carmen cruzó los brazos. La rabia estaba ahí, pero debajo de ella había algo más grande que la rabia. Estaba aquí. Tenía el trabajo que merecía. Estaba usando lo que había aprendido en silencio durante 30 años. Y si Alejandro no hubiera hecho lo que hizo, quizás seguiría sirviendo mesas esperando que alguien se tomara la molestia de preguntar. No me voy, dijo. Alejandro la miró sorprendido. Pero me debe una. Él sonrió, aliviado de una manera visible.
Le debo varias. Empecemos por un aumento y lo vamos viendo. Alejandro asintió. Trato. 6 meses después de entrar a la consultora, Carmen Solís tenía su vida ordenada de una manera que nunca había tenido. Renta al corriente, ahorros creciendo, ropa nueva sin necesidad de pagos a plazos. Sus hijos la llamaban y notaban algo diferente en su voz, algo más sólido. La relación con Alejandro había madurado. Él era exigente, a veces demasiado, pero era justo. Y después de la confesión, había algo entre los dos que funcionaba de otra manera. No era amistad exactamente. Era respeto real, del tipo que se construye cuando dos personas se han visto en sus peores momentos y han decidido seguir trabajando juntas de todas formas. Pero una mañana de martes, Alejandro llegó a la oficina antes que Carmen. Cuando ella entró, él ya estaba en su escritorio con el rostro de las malas noticias. Pasó directo. Cerró la puerta. La empresa está en problemas financieros. Carmen se sentó sin que él lo pidiera. ¿Qué tipo de problemas? 2 contratos grandes se cayeron en el último mes. Uno de los clientes europeos tuvo una crisis interna y congeló todos sus proyectos externos. El otro decidió llevar la operación in-house. Sin esos 2 contratos, los gastos fijos no se sostienen. ¿Cuánto tiempo tienen? 3 meses si ajustamos todo. Menos si no ajustamos. ¿Y qué implica ajustar? Reducción de equipo. Corte de sueldo temporal. Probablemente mover a una oficina más pequeña. ¿Me vas a despedir? No. Eres la última persona que sale de aquí, pero el sueldo va a bajar 20% mientras resolvemos. Carmen hizo los cálculos mentalmente. Iba a estar justo. Muy justo. Pero era sostenible. Está bien. Entiendo. Alejandro la miró con algo que parecía alivio y vergüenza al mismo tiempo. Gracias. No hay nada que agradecer. Si el barco se hunde, todos nos mojamos. El ajuste se aplicó. 3 personas del equipo administrativo salieron. El clima en la oficina se tensó. Todos andaban midiendo cada paso. Carmen trabajó el doble. Asumió funciones que antes no eran suyas. Se quedó horas extra. Llevó trabajo a casa. Hizo todo lo que pudo para que la empresa aguantara. Pero no fue suficiente. Un sábado por la mañana, Alejandro llamó. Carmen, necesito que vengas a la oficina. ¿Ahora? Ahora. El edificio estaba vacío cuando llegó. Subió al piso 12. Alejandro estaba en su oficina rodeado de papeles, con la corbata floja y los ojos de quien no ha dormido bien en varios días. Siéntate. Ella se sentó. La empresa no va a aguantar. Voy a tener que cerrar. El mundo de Carmen se detuvo un momento. ¿Cuándo? ¿Y los empleados? Pago todo lo que debo. Liquidaciones completas, todo en regla. Pero después de eso se acaba. Carmen procesó la información en silencio. 6 meses. Había durado 6 meses en el mejor trabajo de su vida. ¿Y tú? Preguntó. Voy a trabajar como consultor independiente. Proyectos puntuales, sin estructura fija. Necesito reconstruir desde cero. ¿Puedo hacer algo? Alejandro sacó una tarjeta del cajón y se la extendió. Sí, habla con esta persona. Carmen tomó la tarjeta. Decía, Daniel Orozco, Traducciones y Comunicación Global, Ciudad de México. Le hablé de ti, dijo Alejandro. Le conté quién eres, lo que haces, los idiomas que hablas. Él está buscando gente. Quiere conocerte. ¿Cuándo? El lunes. A las 10. La dirección está al reverso. Alejandro se levantó y fue hasta la ventana. Miró hacia la avenida. Carmen, eres la mejor profesional que ha trabajado conmigo. Cualquier empresa que te tenga va a ser afortunada. No dejes pasar esta oportunidad. No voy a dejarla pasar. Se fue del edificio con la tarjeta en la mano y algo apretado en el pecho, que no era exactamente tristeza. Era esa sensación particular de cuando la vida te da y te quita casi al mismo tiempo, sin pedirte opinión. Pero había algo que esta vez era diferente. Esta vez,
Carmen tenía historial. Tenía un nombre en el medio. Tenía 6 meses de trabajo real en una consultora internacional que podía respaldar lo que ella era capaz de hacer. Ya no llegaba con las manos vacías. El lunes, Carmen llegó a las 9:40 a las oficinas de Daniel Orozco en la Colonia del Valle. El lugar era más pequeño que la consultora de Alejandro, pero tenía esa sensación de algo organizado, construido con cuidado. Las paredes tenían mapas de distintos países. Había una biblioteca con diccionarios en una docena de idiomas. Olía a café y a papel. La recepcionista la llevó a una sala de reuniones. Daniel Orozco entró 5 minutos después. 50 y tantos años, pelo gris, lentes de armazón delgada, un modo de moverse tranquilo pero atento. Extendió la mano. Carmen Solís. El Alejandro me habló mucho de usted. ¿Qué le dijo? Que es la persona más capaz que ha tenido en su empresa. Y Alejandro no usa esas palabras a la ligera. Siéntese, por favor. Se sentaron. Daniel abrió una carpeta. Cuénteme su historia. No el currículum. La historia real. Carmen lo miró un momento y contó todo, desde el pueblo en el Estado de México, desde la fonda a los 16 años, desde Rodrigo y los 12 años de matrimonio, desde el Hotel Gran Paseo y Herr Kaufmann y el señor Takahashi y Keiko, desde los cuadernos comprados en el mercado y los videos de madrugada, desde la liquidación y el restaurante y el delantal y Alejandro Fuentes y el alemán dicho en voz alta para reírse de alguien que resultó entender cada palabra. Daniel escuchó sin interrumpir. Tomó notas en silencio. Cuando ella terminó, él cerró la carpeta y la dejó sobre la mesa. Necesito ser honesto con usted sobre la posición que tenemos disponible. El estómago de Carmen se preparó. No es una posición ejecutiva. Es traductora de nivel medio. El sueldo es menor a lo que ganaba con Alejandro antes de los recortes. Va a empezar haciendo traducciones escritas y revisiones de documentos. Las reuniones presenciales vienen después, cuando conozcamos bien su trabajo. Es un paso atrás, dijo Carmen. En el papel, sí. En la realidad, es una base sólida en una empresa que está creciendo. Tenemos contratos con 3 gobiernos de América Latina, 2 corporativos europeos y una alianza nueva con Japón que se firma el próximo trimestre. ¿Cuándo necesita la respuesta? Hoy sería ideal. Carmen miró sus manos sobre la mesa. Pensó en la renta, en el ahorro que todavía tenía, pero que no duraría para siempre, en la opción de volver al restaurante, en el delantal, en el bloc de notas. Acepto. Daniel sonrió. Bienvenida al equipo. El miércoles trae sus documentos y firmamos el contrato. Carmen salió de las oficinas y llamó a Sir Alejandro desde la banqueta. ¿Cómo te fue? Entró el miércoles. La voz de Alejandro sonó genuinamente feliz. Sabía que iba a ser así. Gracias por aguantar todo lo que aguantaste con mi empresa, Carmen. Gracias a ti por abrirme la puerta cuando yo no tenía cómo abrirla sola. Hubo una pausa. Se van a escuchar, dijo él. Se van a escuchar, respondió ella. Y colgó. 4 meses en traducciones y comunicación global. El trabajo era exactamente lo que Daniel había descrito. Técnico, preciso, sin mucho brillo. Documentos legales, contratos, manuales de procedimientos, correspondencia corporativa. Carmen lo hacía bien, porque hacía bien todo lo que hacía, pero sentía que era como cocinar con un fogón de 4 quemadores usando solo uno. Un jueves por la tarde, Daniel asomó la cabeza en su área. Mañana tengo una reunión importante. Cliente europeo. La hacemos en el Hotel Gran Paseo. Carmen levantó la vista. ¿El Gran Paseo? Reabrió hace unos meses con nuevos dueños. Lo renovaron todo. La reunión es con un grupo inversionista alemán que está evaluando proyectos en México. Los necesito acompañando para la traducción simultánea. Carmen asintió. Ahí estaré. ¿Esa noche no durmió bien? No por nervios del trabajo, sino por algo más difícil de nombrar. El Hotel Gran Paseo.
el lugar donde había empezado todo, donde había pasado 20 años de su vida aprendiendo en silencio lo que nadie le enseñó, siendo la persona que todos usaban y nadie reconocía. El lugar donde el gerente le había dicho sin estudios, no hay ascenso, y ella había seguido trabajando otros 3 años, como si esas palabras no hubieran aterrizado. Volver ahí era algo. Llegó el viernes. Carmen se puso el mejor traje que tenía. Llegó con 15 minutos de anticipación y subió al piso donde estaba la sala de reuniones. La recepción estaba diferente, nueva. Mármol oscuro, iluminación moderna, plantas en los rincones. Pero la forma del espacio era la misma. Carmen reconoció el pasillo, la curva hacia el elevador, el sonido particular que hacían las puertas al abrirse. Subió. Encontró la sala. Empujó la puerta y vio a Alejandro Fuentes. Estaba de pie junto a la ventana, hablando con una ejecutiva de cabello oscuro. Cuando la puerta se abrió, se volvió. Sus ojos la vieron y se detuvieron. ¿Carmen? Daniel entró detrás de ella y los miró a los dos. ¿Se conocen? Alejandro tardó un segundo en responder. Carmen trabajó conmigo. Fue mi mejor colaboradora. La ejecutiva los miró a los dos con una expresión profesional que no dejaba ver nada. La reunión comenzó. El grupo inversionista alemán era serio, directo y tenía preguntas difíciles. Carmen tradujo durante 2 horas. Alemán al español, español al alemán, con los matices que la traducción literal siempre pierde, y que solo alguien que entiende los dos mundos puede conservar. Cuando la reunión terminó, los inversionistas se levantaron satisfechos. Intercambiaron tarjetas. Salieron. Daniel fue a atender una llamada en el pasillo. Carmen y Alejandro se quedaron solos en la sala. ¿Cómo estás?, dijo él. Bien. ¿Tú? Mejor. Conseguí 3 clientes buenos después del cierre. Estoy reconstruyendo. Alejandro se quedó mirando por la ventana un momento. Luego se volvió. No vine aquí solo por la reunión, Carmen. Ella lo miró. Daniel me habló de su mejor traductora. Le pregunté el nombre. Me lo dijo. Entonces pedí ser parte de esta reunión. ¿Por qué? Porque tengo una propuesta. Sacó una carpeta de su portafolio y se la extendió. Estoy armando una nueva empresa. Más pequeña, más enfocada, con los clientes correctos. Necesito a alguien que sea el corazón de la operación. Alguien que hable los idiomas, que entienda los negocios y en quien confíe completamente. Carmen abrió la carpeta. Había un contrato de sociedad. 20% de participación. Sueldo superior al que había tenido. Participación en utilidades. Eres la mejor, Carmen, y esta vez no es porque me conviene decirlo. Es porque es verdad, y la verdad tiene 30 años de evidencia que la respaldan. Ella leyó el contrato en silencio. Cada cláusula, cada número. Necesito pensar, dijo. Alejandro asintió. Tienes el fin de semana. Se fue. Carmen se quedó sola en la sala con la carpeta en las manos y el hotel alrededor de ella. El mismo hotel donde había empezado, donde había aprendido en silencio, donde le habían dicho que sin título no había futuro. Caminó hasta la ventana y miró hacia afuera. Paseo de la Reforma desde las alturas. La ciudad moviéndose como siempre, sin detenerse por nadie. Pensó en los 30 años. En Rodrigo, en el pueblo, en Herr Kaufmann, en el señor Takahashi y Keiko, en los cuadernos del mercado, en las madrugadas de estudio con los hijos dormidos, en el delantal, en el bloc de notas, en la voz de Alejandro diciendo en alemán que gente así nunca llega a ningún lado, y pensó en la señora Refugio, su maestra de 4º grado, que le había dicho hace casi 50 años. Carmen, tienes una mente que no desperdicia nada. Nunca dejes de aprender. Nunca había dejado. Tomó el celular y marcó. Alejandro contestó antes del segundo timbre. Acepto, dijo Carmen, con una condición. ¿Cuál? Nunca más me pongas a prueba sin decirme.
Si hay algo que quieres saber de mí, me lo preguntas directo. Pausa breve. Trato, dijo Alejandro. Bienvenida, socia. Carmen guardó el celular. No sonrió de inmediato. Dejó que el momento existiera en silencio un poco más. Porque algunas cosas merecen ser sentidas con calma antes de celebrarse. 6 meses después, la nueva empresa funcionaba. Oficina en Polanco. 3 empleados fijos. 12 clientes activos en 4 países. Carmen Solís, socia fundadora, con su nombre en los papeles, en el correo corporativo, en las tarjetas de presentación que ella misma había elegido. El señor Takahashi, que seguía activo aunque ya casi no viajaba, le mandó un mensaje cuando se enteró a través de un amigo en común. En japonés, como siempre. Siempre supe que este día llegaría. Felicidades, Carmen-san. Ella respondió en japonés. Usted y Keiko me enseñaron más que idiomas. Gracias. Sus hijos la llamaron el día que se firmó el contrato de sociedad. Su hijo mayor, que siempre había sido de pocas palabras, le dijo algo que Carmen guardó como había guardado la nota de Herr Kaufmann. Mamá, siempre supimos que eras la más inteligente de todos. Solo tardaron en verlo. Carmen pensó mucho en esa frase. No en el tardaron en verlo, sino en el siempre supimos. Había personas que la habían visto todo el tiempo, sus hijos, el señor Takahashi, Keiko, la señora Refugio, Herr Kaufmann, Aurelio en el restaurante. El mundo no la había ignorado completamente. Algunas personas habían visto exactamente quién era. El problema nunca había sido que nadie la viera. El problema había sido que ella tardó demasiado en dejar de pedirle permiso a los que no querían verla para empezar a caminar hacia los que sí. Eso era lo que había cambiado, no el mundo, ella. La decisión de no aguantar más en silencio. La decisión de responder en alemán en un restaurante de barrio, un martes en la noche, cuando hubiera sido más fácil seguir siendo invisible. La decisión de no mentir en la reunión con los japoneses, cuando la verdad era más útil que el orgullo. La decisión de aceptar un paso atrás, cuando era necesario para poder dar 2 hacia adelante. 30 años de aprender, 53 años de vida, y por fin, un lugar que era suyo. No te rindes cuando el mundo decide que no vales. Te rindes cuando tú mismo decides creerlo. Carmen Solís nunca lo creyó, y eso fue suficiente. Si esta historia te llegó, si te viste en algún momento de Carmen, si conoces a alguien que necesita escuchar que todavía no es tarde para que el mundo la vea de verdad, comparte este video ahora mismo. Deja tu comentario abajo diciéndonos desde qué ciudad nos estás acompañando hoy. Dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte las próximas historias. Porque historias como la de Carmen existen en cada colonia, en cada pueblo, en cada ciudad de América Latina. Y merecen ser contadas.